Bien, buen día chicos. Vamos a continuar con nuestro segundo parcial. Es importante que sepamos que este parcial consta de 3 semanas de trabajo y luego la semana de exámenes. Así que vamos a trabajar un poquito más a prisa con el material que tenemos porque está más corto. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar con el primer módulo del segundo parcial. Espero que el audio se escuche mejor. Continuamos. La última tarea que ustedes entregaron fue esta. Tipos de entrevistas según su estructura, y es lo que vamos a revisar más a fondo. ¿Sí? Tenemos 3 tipos de entrevistas según la estructura, que puede ser cerrada o estructurada, la semiestructurada o la libre o abierta. En la cerrada o estructurada encontramos una que se llama propiamente cerrada, la laboral, y dentro de la laboral está la de panel, las entrevistas de marco jurídico y aspecto legal, la entrevista grupal, la entrevista en línea y la entrevista en conductual. Vamos a revisar estas 1, 2, 3, 4, 5, estas 5. Esta conductual la vamos a ver para la siguiente semana porque es muy extenso el contenido, y estas las vamos a revisar en el transcurso de esta materia. Vamos a continuar. Muy bien. Las entrevistas cerradas o estructuradas se usan de forma preparada o combinada dependiendo del tiempo que tenemos disponible. También depende del marco teórico o la especialización del entrevistador, ¿sí? ¿Qué objetivos tiene la entrevista? ¿Qué problema quiero investigar? Y los resultados de esa investigación que se hizo a través de la entrevista. Se pueden combinar 2 o más tipos de entrevista cerrada, es decir, cualquiera de estas se puede realizar más de una al tiempo para poder cumplir con un solo objetivo. La entrevista cerrada o estructurada es un conjunto de procedimientos en el que el entrevistador utiliza preguntas dirigidas a un abordaje detallado, ajustado a objetivos, ¿sí? Que se utiliza la ficha de identificación. ¿Qué significa la ficha de identificación? Los datos de la persona a la que estamos interrogando. ¿Qué implican los datos de identificación? Ya lo habíamos platicado en una entrevista inicial. Decíamos que se trata de recabar los datos que me permitan localizarlo inmediatamente. Es decir, nombre, edad, sexo, dirección, teléfono y algún otro requisito que te pueda solicitar la entrevista, como lugar de trabajo, lugar de estudio, etcétera, etcétera. Esta entrevista cerrada o estructurada es más bien como un interrogatorio. ¿Por qué? Porque las preguntas se estructuran según el objetivo que tenemos, y es un cuestionario que permite tener preguntas establecidas que nos dirigen hacia determinada respuesta. Se hace con preguntas directas. ¿Por qué se utilizan las preguntas directas? Es simple, ¿sí? El límite, las preguntas directas limitan las respuestas y obligan a responder sin premeditación, es decir, sin elaborarlo. El objetivo es contestar lo primero que se venga a la mente, ¿no? Es un cuestionario y se utiliza cuando se requieren datos precisos. ¿Por qué? Porque no permite que la persona divague. Te hice una pregunta directa, quiero una respuesta directa. Dentro de la entrevista cerrada o estructurada está la entrevista laboral, que está utilizada durante el proceso de selección de personal. Todos en alguna ocasión hemos pasado por esto. El objetivo, ¿cuál es el objetivo? Evaluar capacidades, potencialidades y los conocimientos del candidato, ¿sí? ¿Estoy apto? ¿No estoy apto para el puesto? ¿Qué trata de investigar? Pues investiga
el perfil que se requiere para el puesto ofertado. ¿Qué necesito? Que sea paciente, que sea activo, que sea logístico, que sea negociador. ¿Qué necesito? El estilo personal. Todos tenemos una personalidad, sin embargo, dentro de las múltiples personalidades que puede haber, cada persona tiene su estilo personal y eso es lo que lo hace único. Todos podemos ser, por ejemplo, de personalidad logista, ¿sí? Pero cada persona que tenga ese tipo de personalidad tiene su sello personal. ¿Qué habilidades tiene? Habilidades sociales, el cómo se relaciona con las personas y en general con la sociedad, cuáles son sus puntos fuertes, cuál es su temperamento, es decir, cómo reacciona ante las situaciones que suceden y cuáles son sus puntos débiles. En general, pues es la entrevista de solicitud de empleo. Dentro de la entrevista laboral tenemos una opción que se llama entrevista de panel. La entrevista de panel se aplica a personas que ocupan puestos de jerarquía para la promoción de puestos. Es decir, por ejemplo, si hablamos de en una escuela, un coordinador que a lo mejor va a pasar a dirección, ¿sí? Se hace una entrevista de panel. Un maestro que va a pasar a coordinación, se hace una entrevista de panel. O cuando hablamos de gerencias para entrar a subdirecciones o entrar a direcciones, bueno, en esa parte se hace una entrevista de panel, perdón. Se determina si la incorporación de la persona es positiva para la institución, es decir, si va a poder desarrollar las encomiendas que se le den, ¿verdad? Se aplica de dos maneras la entrevista de panel. Una puede ser en una sola sesión con varios entrevistadores. Si recuerdan la película de En busca de la felicidad, cuando ya va como por el resultado de esta parte em, de si va a ser un corredor de bolsa o no, bueno, esa es una entrevista de panel, se da con varios entrevistadores al mismo tiempo. En la segunda, bueno, puede ser en varias sesiones durante un mismo día, ¿sí? Que es el encuentro con varias personas, ¿verdad? En una única ocasión. ¿Qué quiere decir? Te entrevistas con una persona, pasas con otra, pasas con otra. Si han visto la película Pasante de Moda, esa película, a la persona que va a entrar como interno, se le hace una entrevista de panel en esta modalidad. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es pues que conoces a las personas y a los jefes de distintas áreas en un mismo tiempo, ¿no? Y también sus funciones. El siguiente tipo de entrevista es la entrevista psicológica en procesos o marco jurídico, ¿sí? Esto es bien importante. Nosotros, por default, conozcamos o no eh, nuestras obligaciones legales, pues las tenemos. ¿Dónde podemos conocer cuáles son nuestras obligaciones legales? Pues en el código ético del psicólogo. Les recomiendo mucho, mucho que lo lean porque el hecho de desconocerlas, pues no significa que no tengamos eh, esta parte de responsabilidad. Además que siempre debemos saber cuáles son nuestras responsabilidades, debemos saber en qué momento eh, debemos o no debemos entregar información, qué sucede si la autoridad nos pide información de un paciente. Bueno, todo eso lo van a ver en el código ético del psicólogo que empieza a aplicar en ustedes en el momento en que comienzan sus prácticas. Entonces, el hecho de desconocer no los exime ni de las responsabilidades ni de las consecuencias. Mi sugerencia abiertamente es leal. Es un libro. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista en procesos jurídicos? Dar un punto de vista mental o emocional para concluir una postura legal o jurídica con respecto a los hechos que involucran a una persona. ¿Por qué?
porque si se demuestra que la persona tiene alguna afectación mental en un proceso penal, pues la sentencia se modifica, ¿sí? Eh, por ejemplo, si retomamos un caso regiomontano, pues el caso Diego Santoy, bueno, su sentencia no fue modificada porque no había afectaciones psicológicas. El crimen que se cometió en ese momento, pues fue con pleno uso de sus facultades mentales, ¿verdad? La información referente a procesos psicológicos requeridos ante una autoridad competente. Como particular, puedo tener información acerca de alguna persona que haya cometido algún crimen o que vaya a hacer un proceso legal como un divorcio o la pelea de la custodia y patria potestad de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la autoridad del juzgado correspondiente me va a notificar y pues tendré que compartir la información, ¿verdad? Y ese es uno de las mmm, ocasiones en las que podemos romper esta parte de la confidencialidad. Insisto, lean el código ético. Cuando se aplica, pues en dictámenes de divorcio, en dictámenes psicológicos de niños que han sido violentados, en la parte de las custodias y padres potestad, en algún crimen de abuso físico, psicológico, sexual, algún homicidio, N cantidad de procesos que se puedan eh, llevar a cabo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del psicólogo aquí? Pues son como un evaluador. A nosotros no nos corresponde hacer el interrogatorio de qué sucedió, por qué sucedió y lo que hiciste, no. Y tampoco somos testigos del hecho, ¿verdad? Nosotros simplemente evaluamos y entregamos resultados. ¿Qué dificultades se pueden enfrentar? Los psicólogos que se dedican a esto, por ejemplo, los que hacen los peritajes psicológicos en la Procuraduría, pues precisamente esto, ¿no? Que el entrevistador esté bien capacitado en el área clínica y social. Es un arduo entrenamiento para poder detectar cualquier indicador que se nos presente durante la entrevista. Y el segundo es que se apegue a los diagnósticos, ¿sí? Que se le han sido solicitados. Por ejemplo, queremos determinar si esta persona cometió un crimen por estar bajo o por, no sé, por tener rasgos de que está comenzando algún trastorno de personalidad o que está comenzando con una esquizofrenia, bueno, comete un crimen debido a las alucinaciones y demás, queremos determinarlo. Entonces, si a mí me sale que es obsesivo compulsivo, si a mí me sale algún otro indicador, eso no va a contar para esa entrevista porque me voy a pegar a lo que la autoridad me está solicitando. ¿Cuál es el objetivo? Hacer una historia clínica, una línea del tiempo de la persona, de cuál ha sido su comportamiento, de cómo fue su dinámica familiar, la infancia, bla, 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 ¿sí? Y elaborar un plan de evaluación de condiciones emocionales. ¿Qué me están solicitando? Que evalúe esto, ¿ok? ¿Qué pruebas voy a realizar? ¿Cuáles son las conclusiones y características? Bueno, este tipo de entrevista lo solicita la autoridad. Es una relación impuesta, ni la persona a la que estoy entrevistando quiere que la entreviste, ni a lo mejor yo quiero entrevistar a la persona, pero es parte de esta relación impuesta por la autoridad que se tiene que dar. La información obtenida es pública. ¿Por qué? Toda la información al entregarse a un juzgado se entrega a un expediente y esos expedientes son de dominio público para todas las personas involucradas. Cuando son un caso grande como, eh, no sé, ahorita que está de moda la desaparición de Paulette, bueno, todos esos elementos son públicos a nivel sociedad, por así decirlo.
El entrevistador aporta los informes a la autoridad correspondiente, es decir, al juez del caso se le entrega, el juez se encarga de dar las copias a las partes correspondientes y ver de qué manera pues se va a utilizar para apelar o tener una postura. Presenta su reporte y lo aclara ante la autoridad correspondiente. Cuando hacemos este tipo de peritajes, siempre tenemos que acudir a las audiencias para sustentar lo que estamos reportando. Nos sometemos a un tipo de interrogatorio por parte de los abogados porque obviamente se trata de tumbar las teorías que nosotros estamos estipulando en este reporte, ¿verdad? Y en ocasiones, pues este tipo de entrevistas se hace público. La verdad es un campo bien interesante que ojalá tengan oportunidad algún día de vivirlo. Otro tipo de entrevista es la entrevista grupal. El primer paso es establecer un perfil. ¿Qué perfil quiero en mi grupo? Pues que sean trabajadores, que cumplan con sus deberes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Primero, recabamos datos de identificación. Ya sabemos qué implica la identificación. Investigar la actitud del candidato. ¿Quiere o no quiere participar? Sí, por ejemplo, los maestros, cuando estamos de manera presencial, lo que hacemos es esto, ¿no? Presento la materia, doy mis condiciones y hago mi investigación. Recabo datos, investigo la actitud del grupo y desde el día 1 sabemos si vamos a batallar, si no vamos a batallar, si van a trabajar o no van a trabajar, ¿verdad? Evaluamos conflictos psíquicos, sabemos más o menos el perfil psicológico que como alumnos tienen en base a su forma de sentarse, en base a su forma de dirigirse hacia sus iguales, hacia las personas que de mayor jerarquía, por así decirlo, que somos los maestros, etcétera. Los problemas interpersonales, que estudiando psicología, pues es una buena oportunidad de sacarlos, trabajarlos y analizarlos, ¿sí? Y hacer anotaciones especiales de su historia. Ha habido casos en los que pues se han dado dificultades muy fuertes con los compañeros, ¿verdad? No estoy hablando específicamente de este grupo, pero nos ha pasado. Muy bien. ¿Qué puntos vamos a revisar del entrevistado? Bueno, pues esto, ¿no? La manera de comunicarse, lo que les decía anteriormente. ¿Sí? Pasos para la entrevista grupal. Se seleccionan los miembros del grupo, que es lo que hacemos en la universidad. Los que ya cumplieron con ciertos requisitos, bueno, ¿qué necesitan? ¿En qué turno necesitan? Bueno, se hace una selección de grupo, ¿sí? Se reintroduce el marco grupal, lo que les decía, esta parte de ponemos los lineamientos de la clase y se recibe a los miembros del grupo juntos para evaluar al individuo en un contexto grupal, que es lo que sucede dentro del aula. ¿Dónde se utiliza? Pues en los hospitales, en la capacitación, en procesos de mercadeo, instituciones comunitarias, en las escuelas también eso sucede. Se hace una evaluación de los grupos para ver qué tanto se puede avanzar o qué tanto hay que trabajar, ¿verdad? Y por último tenemos la entrevista en línea. La entrevista en línea, bueno, pues es lo que nos está sucediendo ahorita, un efecto de la globalización, ¿sí? Donde la información se obtiene por medio de los medios cibernéticos y la procesan los psicólogos. Yo tengo mis reservas en este sentido de la terapia en línea. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que a título personal tengo mis reservas porque puede perderse mucha información. También un tipo de esta entrevista en línea que se puede dar es, por ejemplo, cuando las entrevistas en el marco jurídico se graban, como las declaraciones y demás, y después por otros medios como la televisión, la proyección y demás, lo analizan los psicólogos, bueno, también se puede estipular como un tipo de entrevista en línea.
Aquí la información se procesa o interpreta a través de las respuestas. ¿De qué manera respondes? ¿Cómo manejas el estrés? ¿Cómo organizas tus respuestas? ¿Son congruentes? No lo son. ¿Y cómo solucionarías un problema? Por default, la primera entrevista que tenemos en línea es el currículum. Por eso tiene que estar bien estructurado. Hay currículums que por default, por la estructura que tienen, se descartan. ¿Sí? Muy bien. Este es el material para este módulo, chicos. Es importante que revisen, es importante que estén al pendiente de la plataforma. En alguna ocasión nos vamos a reunir pues para hacer un ensayo de estas entrevistas. Entonces, espero que eso les funcione un poquito mejor, que estén aprovechando la clase. Cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Recuerden las nuevas disposiciones con las que vamos a trabajar. Les agradezco su atención. Que estén muy bien. Hasta luego.